Qué bueno volver a encontrarnos en otra perspectiva. Soy Horacio Alcaraz, es un placer reencontrarnos en este espacio donde nos animamos a mirar la realidad y nuestra fe con otros ojos. Este es el tercer episodio y último de la serie Ser una voz profética hoy. Y hoy vamos a meternos de lleno en un asunto que nos interpela profundamente. El tema de la política de Jesús ha venido sobrevolando estos tres episodios, los dos anteriores y este que vamos a abordar el día de hoy. Y vamos a pensar en esto de la política de Jesús, cómo se manifiesta a través de dos figuras bíblicas que nos muestran caminos muy distintos, Amós y Amasías. Vamos a ver ahí cómo funciona esto de la fe y el poder, cómo funcionan la fe y el poder y qué lecciones podemos sacar para nosotros hoy en día. Como les decía, hemos hablado acerca de que la política de Jesús no es partidaria, no es de izquierda, tampoco de derecha, sino una cosmovisión del reino, una forma de entender el poder y el servicio. Y para profundizar en esto vamos a viajar al Antiguo Testamento, al libro del profeta Amós, y para eso nos vamos a apoyar en la sabiduría del doctor Darío López y su libro La propuesta política del reino de Dios. Darío López nos invita a analizar este pasaje clave, Amós capítulo 7, desde el versículo 10 al 17. Acá se nos presenta un cruce de caminos, un choque entre dos personajes que representan dos formas distintas de entender la fe y su relación con el poder político. Así que prepárense porque esto nos va a resonar fuerte en nuestra Argentina de hoy. La fe y el poder, lecciones de Amós y Amasías. Empecemos. Amasías podemos denominarlo como el capellán del rey o un ejemplo de la religión al servicio del poder. Primero conozcamos a Amasías. ¿Quién era este personaje? Bueno, él era el sacerdote principal de Betel, el santuario real del reino del norte en Israel. En la práctica era un capellán, el capellán del mismo rey, era, como decirlo, el obispo oficial del estado, el presidente o superintendente de la denominación en la cual el rey se apoyaba. Darío López es bastante contundente cuando dice Amasías era un operador político religioso del statu quo. Un personaje que desde la religión funcionaba como un legitimador del régimen, del gobierno, del régimen estatal, del régimen del poder en ese momento. O sea, decir que era un operador político religioso del statu quo significa que su rol, lamentablemente, era el de en criollo, lo voy a decir, un alcahuete de las autoridades políticas de turno. Su religión oficial estaba subordinado al poder del Estado. Su Dios, entre comillas, era en cierto sentido un títere del rey. Su Dios era alguien que estaba al servicio del rey y de sus políticas. Era un Dios que legitimaba las acciones políticas del régimen de turno. Amasías era un tipo acostumbrado a codearse con la crema de la sociedad, a transitar los pasillos del poder. Y desde esa posición privilegiada intentó silenciar a Amós. Le dijo: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Qué pretendía este sumo sacerdote Amasías? Que el rey tomara acción contra Amós y en un acto de ira
lo mande a ejecutar a Amós, o que Amós se callara, se fuera y dejara de profetizar, o que fuera expulsado o deportado de esa área del país. En otras palabras, Amasías quería sacarlo de la cancha porque le resultaba incómodo Amós y su mensaje. La lógica de Amasías era clara. La predicación de Amós era una amenaza a la, entre comillas, paz social, al orden, entre comillas, establecido. Él estaba comprometido con el sistema imperante y creía que Dios, el Dios de la Biblia, estaba obligado a bendecir las acciones políticas del rey. Y esto es sumamente peligroso, porque Amasías confundía la voluntad de Dios con los intereses del gobernante, con los intereses del rey, con los intereses del poder político. Para Amasías, el mensaje religioso, lo que se tenía que predicar, tenía que estar en sintonía con los requerimientos de las autoridades del momento y tenía el mensaje que amoldarse a los nuevos vientos políticos e ideológicos que soplaban. Ahora podemos hacernos una pregunta de reflexión. ¿Hemos visto o vemos hoy líderes religiosos que, como Amasías, subordinan el mensaje del Dios de la Biblia a los intereses políticos, buscando privilegios o legitimando el poder de turno? Personalmente yo respondo que sí. Y como ejemplo tenemos a los líderes cristianos de derecha extrema como la politóloga y pastora Evelyn Barroso, que en el evento denominado Derecha Fest, realizado en Córdoba este 22 de julio del 2025, concentró su discurso en su concepción de la mujer y la familia, exponiendo conceptos que personalmente comparto, pero que de ningún modo, como cristianos, podemos imponer al resto de la sociedad usando el poder del Estado, usando al gobierno de turno para imponerle nuestra filosofía acerca de la mujer y la familia a los que no piensan igual como nosotros. También pienso, por ejemplo, en Rigoberto Hidalgo, que también fue orador en este evento de la Derecha Fest. Este es un filósofo y director de Fe Razonable, que reivindicó la importancia de la fe y apuntó contra el progresismo. Su argumento, escuchen esto, este es el argumento de Rigoberto Hidalgo: el ateísmo es basura, el progresismo es basura. Ahora yo me pregunto, ¿cómo una persona inteligente puede refutar o debatir o discutir un argumento como este? Y también me gustaría referirme a otro orador de este congreso en Córdoba, de la Derecha Fest, la fiesta de la derecha, que fue Gabriel Ballerini, un pastor o ex pastor evangélico y político, según el diario Perfil, que ironizó de esta manera, diciendo: cristiano progre es como decir nieve negra, hombre trans, carne vegana o Cristina Kirchner inocente. Es algo contradictorio. Un cristiano, dice él, se va a identificar con un partido que defienda la vida, la libertad y la familia. Si un cristiano vota izquierda, está siendo incoherente con sus valores. O sea, acá nos estamos enterando que la fe cristiana es de derecha, o los valores de derecha son cristianos, o el cristianismo es de derecha. Bueno, termina diciendo: la batalla es espiritual, la batalla es cultural, pero no hay que olvidar que también es electoral. Y remata diciendo: la izquierda es el anticristo. Por lo que se ve y lo que se escucha, los sacerdotes complacientes con el poder de turno siguen manteniendo vivo el legado de Amasías.
¿Quién lo iba a decir? Amasías y sus discípulos están entre nosotros. Ahora conozcamos al otro protagonista, Amós. Este era un pastor de ovejas de verdad, animales, y recogedor de higos silvestres, un hombre de campo. No era un profeta profesional ni parte del establishment religioso, no era parte de la movida espiritual religiosa del momento. Y Darío López, en su libro, lo describe como un subversivo contra el status quo. Una figura pública incómoda que irrumpió en la sociedad israelita. Ahora, ¿qué impulsó a Amós a proclamar la justicia de Dios? Él no buscaba acomodarse al régimen. Resistió la tentación de convertirse en un líder religioso, un líder espiritual complaciente con el poder de turno. Amós tenía un conocimiento de primera mano de la realidad. Conocía los pecados sociales de Israel, los pecados sociales de su nación, la injusticia que había en los países extranjeros, la opresión y la explotación de los indefensos en su propia nación. Y su discurso público se basaba en un análisis fino de la realidad social, política, económica y religiosa de su tiempo. Amós sabía quién lo había enviado, Dios mismo. No era un autoconvocado. Tenía clara su tarea específica, su misión concreta, por eso no se distraía en otros asuntos, no tambaleaba ni se acobardaba frente al peligro, porque no era poca cosa que el capellán del rey te amenazara. Cuando Amasías lo quiso callar, Amós le respondió con autoridad y le dijo: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fin. Amós habló directamente. No disfrazó ni maquilló el mensaje que él tenía que anunciar. No contemporizó, no se alquiló al poder de turno, no retrocedió, no pactó con el poder, no rebajó su mensaje, no fue un timorato, no tembló. Cuando tuvo que hablar de parte de Dios, lo hizo. Y su mensaje fue un juicio contra los que oprimían y explotaban a los pobres e indefensos dentro y fuera de Israel. Y la historia nos muestra el terrible juicio de Dios, en cumplimiento de las profecías de Amós, que vino sobre Amasías y sobre todo lo que él representaba. El juicio de Dios vino sobre el templo, el juicio de Dios vino sobre el sacerdote y sobre el orden establecido hasta ese momento, que serían arrastrados a la ruina junto con la nación impía. Amós no claudicó ni un milímetro, incluso cuando rondaba el peligro de muerte. No aprovechó condiciones favorables para venderse al poder. Él apostó por el Dios de la vida y la justicia y sacó la cara por los pobres y los oprimidos. Pregunta de reflexión: ¿estamos dispuestos como Amós a proclamar la justicia de Dios para todos, sin miedo, sin maquillajes, sin subordinar el altar del templo a los intereses políticos? Lecciones para hoy. Darío López nos dice que tenemos dos modelos de vida y participación pública, dos personajes con teologías completamente distintas, dos maneras por las cuales uno se puede relacionar con el poder político, dos mensajes que los públicos religiosos siguen de manera habitual. Un camino somete a Dios a la ideología que predomina en el momento y al régimen de turno, al gobernante de turno, y se convierte así en un instrumento servil del sistema. El otro camino proclama la soberanía y la justicia de Dios. Desacomoda a los acomodados, resiste de manera no violenta a la violencia de los opresores y explotadores.
La ruta de Amasías y la ruta de Amós han marcado a lo largo de la historia de la Iglesia el peregrinaje público de esta institución a la que llamamos Iglesia cristiana a lo largo de toda su historia. A veces la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Amasías, la religión cristiana se ha convertido en instrumento político del Estado, legitimando políticamente todos sus atropellos, como por ejemplo pasó en la Argentina, en la última dictadura cívico-militar que comenzó en el año 1976, bendecida por la religión predominante en el país. Pero en otros momentos de la historia, la Iglesia ha seguido la senda que caminó Amós. Las minorías proféticas cambiaron el rumbo de la historia, defendiendo el derecho y la justicia social a pesar de la persecución y las amenazas de muerte. La pregunta crucial para nosotros hoy es: ¿qué ruta estamos siguiendo en nuestro contexto particular de misión, particularmente en la Argentina? ¿La del Dios de la vida o la de las fuerzas de la muerte? ¿La del reino de Dios y su justicia o la de la sociedad de consumo y meritocracia? ¿La de la defensa de los pobres y oprimidos o la de la defensa del statu quo y de los privilegiados? ¿La del derecho y la justicia o la de la injusticia institucionalizada? El Dios de la Biblia no es propiedad de ningún Estado ni está obligado a bendecir sus acciones políticas. Tampoco es argentino. Nadie puede ponerle límites a su acción soberana en los procesos sociales y políticos de los pueblos, amordazar sus palabras, silenciar a los profetas que él mismo ha llamado y comisionado. No podemos encerrarlo en un templo, presuponiendo que a él no le interesan los problemas estructurales o la situación de carencias materiales de los pobres. Como discípulos de Jesús, nuestra práctica social y política debe estar permeada por los valores del Evangelio, no los de la derecha y tampoco los de la izquierda. Estos valores son, o principios del Evangelio, mejor dicho, son verdad, libertad, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia social. Nuestra santidad cristiana no es solamente un dogma, un credo, una creencia, es una marca visible cuando ejercemos cualquier tipo de influencia. Y no podemos ser ingenuos en relación a la política. La política es un espacio legítimo de misión, por supuesto, pero para transitarla no bastan las buenas intenciones, ser creyente, decir aleluya o gloria a Dios. Se necesita experiencia de gestión, conocimiento teológico, formación política, competencia profesional y una solidez ética inquebrantable. Cosa que le ha faltado hasta la fecha a todos nuestros queridos hermanos que han incursionado en el campo de la política, no solo en la Argentina, sino en toda Hispanoamérica. Ahora, ¿por qué es necesario todo esto? Para no ser tontos útiles de agendas que buscan instrumentalizar la fe para provecho político. Y cierro con estos pensamientos y un desafío final, si se quiere. La política de Jesús no es partidaria de izquierda, tampoco de derecha. Es una cosmovisión del reino, una manera de entender el poder, la autoridad y el servicio que desafía radicalmente la lógica del mundo. Como pastores y líderes, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras ovejas a vivir su fe de manera integral en cada esfera de la sociedad, incluida la política, por supuesto. Y eso implica empezar por nosotros mismos, por desarrollar una teología bíblica que refleje una reflexión crítica y un compromiso genuino con el servicio del prójimo, no con un líder político. La política de Jesús es la manifestación del reino de Dios aquí y ahora, a través de vidas transformadas que sirven
que aman al que está al costado del camino, que buscan la justicia social y la paz. No se trata de tomar el poder por la fuerza para imponer nuestras creencias o nuestros principios o valores cristianos, sino de ser el poder transformador de Dios a través de la humildad y el servicio. Que como iglesia podamos ser ese faro de esperanza y ese agente de cambio que el Señor nos llamó a ser en nuestra amada Argentina y en el mundo entero. Gracias por acompañarme en este último episodio, Ser una voz profética hoy. Nos encontraremos, si Dios quiere, próximamente. Chao. En un mundo tan perdido, sin rumbo ni dirección, llegó un hombre decidido a traernos salvación. Con su voz cambió destinos, como un faro en la tormenta. Despertó todos los sueños que el miedo nos arrebata. Jesús llegó en la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad. Caminando entre los hombres, la esperanza se encendió. En su nombre hay milagros, la fe nunca se apagó. Jesús llegó en la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad. Cada lágrima en su rostro fue la luz que nos sanó. En su abrazo hallamos refugio, nuestro espíritu elevó. Jesús llegó en la noche, rompió toda oscuridad. Con su amor y su coraje nos dio nueva identidad.